Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les saluda Francis Martínez en este espacio y hoy analizaremos un poco más sobre este proceso de elección que determinará lo que será el Poder Judicial en los siguientes años, y para ello hemos invitado a la doctora María Marván Laborde. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien tiene un amplio panorama en diversos temas, particularmente en el tema electoral, también en el tema de transparencia, entre otros ámbitos, y es una de las analistas más completas en torno a esta temática que vamos a abordar en esta ocasión. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenida. Muchísimas gracias, Francis. Gracias a todos ustedes en el Canal 6 y, por supuesto, a todo el auditorio que nos escucha. Esta reforma constitucional al Poder Judicial, que ha abierto la puerta a la elección de todos los tribunales federales por voto popular y con ello construir una nueva procuración de justicia en el país, ha generado un amplio debate, en primer lugar por los primeros involucrados, quienes han señalado que esto representa un retroceso, mientras que el partido en el poder y la actual presidenta Claudia Sheinbaum defienden el avance de lo que será esta reforma judicial. Con lo que ya hemos visto hasta este momento, antes de llegar a la antesala prácticamente de este proceso, ¿cómo podemos calificar, cómo podemos llamar esta reforma judicial, doctora? A ver, yo creo que es muy preocupante que se haya decidido en México que todos y cada uno de los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular. El juez, por definición, es un poder contramayoritario que lo que tiene que hacer es aplicar estrictamente la ley en un conflicto entre dos personas jurídicas o físicas que no llegan a un acuerdo en un diferendo importante y que por tanto tiene que intervenir el Estado. Puede ser el de una custodia de hijos, puede ser en una cuestión de propiedad, puede ser en una cuestión penal. Lo que se trata es que el juez revise los hechos y vea cuál de las dos partes tiene razón o tiene culpa conforme a derecho. En ese sentido, es sumamente preocupante que hagamos depender a los jueces del voto popular, es decir, de la posibilidad de hacer campaña, de quién paga la campaña, de las simpatías de la gente que lo promueve para llegar al puesto, y que sin lugar a dudas, no estoy segura que esto va a pasar. Vamos a tener jueces y juezas que van a estar respondiendo a los intereses de aquellos que los llevaron al poder. Esto es uno de los aspectos más preocupantes, doctora, porque en primer lugar, digamos, estas inéditas elecciones por voto popular de los jueces y de los magistrados, que además se prevé en dos partes. Este 2025 veremos una parte y en 2027 vamos a ver otro. Podemos ver que esta improvisación, porque muchos lo han calificado así, tanto en el mecanismo del proceso como el proceso mismo de la jornada, abren una incertidumbre muy clara sobre con qué poder judicial vamos a estar, digamos, después de esta jornada electoral. ¿Cuáles son las principales irregularidades que ya nos adelantaba algunas, esto del financiamiento, pero qué es lo que también está como marcando este proceso electoral y que de alguna manera también le quitas la legalidad que pretende darle el oficialismo? Lo dice usted muy bien, Francis. El problema es la improvisación. Pasamos de una reforma constitucional
de gran calado que altera de manera radical el, eh, el Estado mexicano, a su implementación prácticamente al día siguiente de que se publicó en el diario oficial y con muchísimos vacíos legales que las autoridades electorales, las autoridades judiciales han tenido que ir llenando conforme va avanzando el proceso. Podemos ejemplificarlo de manera muy sencilla, aunque no es lo único que ha sucedido, con el proceso de selección de candidatos. Empezó el proceso de selección de candidatos, el Poder Ejecutivo tenía que elegir a algunos, el Legislativo a otros, el Poder Judicial a otros. Se nombró un comité preseleccionador dentro del Poder Judicial para evaluar a las personas que se inscribieran por voluntad propia para ser candidatos. Por una serie de irregularidades y dificultades que se fueron presentando en el camino, entre otros que algunos jueces suspendieron el proceso, los, el comité del Poder Judicial renunció. No había ni hay ninguna precisión jurídica ni claridad jurídica que en caso de que este comité renunciara, el Senado podía tomar su lugar. Eso es una irregularidad. Eso fue algo que se resolvió sobre la marcha. Ahora estamos en un tema todavía más complicado. Eh, Hay evidencia, de acuerdo a algunos grupos y organizaciones de la sociedad civil, que algunos de los candidatos tienen vínculos con el narcotráfico, que en principio uno pensaría que eso los invalida para ser jueces. El problema es que tampoco hay un mecanismo para a estas alturas de las campañas y del proceso electoral saber quién es quien puede tomar la decisión de bajarlos o no bajarlos de la contienda. Vivimos o vivíamos en un país en donde por principio democrático se parte de la presunción de inocencia. El hecho de que haya indicios no los hace necesariamente vinculados al crimen. Para bajarlos de la contienda, como se dice cotidianamente, pues tendríamos que demostrar, alguien tendría que demostrar esos vínculos. Pero eso no solo es lo peor, no existe, no está previsto en la ley si los debe bajar el Senado, si los debe bajar el INE o si los debe bajar el Tribunal Electoral. Y lo único que han estado haciendo es jugando ping-pong entre las autoridades para ver quién tiene los arrestos de decir estas personas no van, en la dificultad de que se podría estar cometiendo una grave injusticia, insisto, porque esos vínculos no están demostrados. Entonces, hemos hecho, ya dije de manera muy clara, a mí me parece una mala idea que los jueces sean electos porque los jueces no son representantes de la voluntad popular, son impartidores de justicia conforme a derecho para cualquier ciudadano, haya votado por él o no. Pero encima de eso, lo que tenemos es una cantidad de reglas que se han tenido que ir decidiendo, perdón por la expresión, pero literalmente sobre las rodillas, porque no imaginaron la magnitud de lo que estaban haciendo. Ya arrancado el proceso electoral, se dieron cuenta que era imposible que el 100% de los electores de la lista nominal en la República Mexicana votáramos por el 100% de los jueces, magistrados y magistradas, ministros y ministras. Entonces inventaron un cierto empate entre los distritos electorales y los circuitos judiciales, de tal manera que va a haber unos mexicanos y mexicanas que tendremos un mayor derecho al voto que otros, a pesar de que todos vamos a estar eligiendo
jueces federales. Por el lugar en el que yo vivo, yo no voy a poder votar por los magistrados de los tribunales de competencia económica, pero van a resolver temas para todo mundo. Probablemente usted, y aquí empiezo a especular, porque claro que no sé en dónde vive usted, vaya a votar por un juez laboral y mi primo que vive en una colonia distinta a la mía vaya a votar por un juez administrativo o por un juez familiar. Entonces, no es cierto que el 100% de los mexicanos vamos a votar por el 100% de los jueces, con lo cual se rompe un principio básico de una elección y es el voto universal y el principio sagrado de que cada persona debe tener un voto. Un hombre, un voto, una mujer, un voto, y en realidad quienes habitamos en el Distrito Federal vamos a tener muchos más votos, no nada más un voto más, muchos más votos de quien vive, por ejemplo, en Baja California, en Tijuana, por ejemplo. Estamos en una gravedad de quiebre de los principios democráticos de una elección y de los principios de representación de una elección democrática. Esto es particularmente delicado si consideramos que, en primer lugar, también la doctora María Marván Laborde ha sido consejera del Instituto Federal Electoral, conoce, digamos, estos mecanismos que ha tenido el país para el desarrollo de los procesos electorales y cómo en esta elección parece que eso queda en riesgo, y además es una de las cosas que también advierten los analistas, es uno de los objetivos más delicados y en mayor riesgo. El Instituto Nacional Electoral, que es una de las partes que va a, digamos, a guiar este proceso, la otra parte es la instancia judicial. Esto que no parece quedar claro quién es el responsable, digamos, pero en el caso del Instituto Nacional Electoral, ¿cuál es el mayor riesgo? El riesgo es que se lesione todavía más a una institución que ha sido embestida por, en primer lugar, por la austeridad, posteriormente por otras intervenciones por parte del oficialismo, y ahora con este proceso electoral. ¿Cuál es el mayor riesgo que ve como organizador y finalmente como responsable de este proceso electoral, doctora? Pues mire, yo ya no sé si hablar del mayor riesgo o la mayor trampa. Creo que es muy difícil que esta elección salga bien y creo que va a ser el pretexto perfecto para lograr el sueño dorado, expresado claramente en iniciativas de ley de el expresidente López Obrador y la 4T de acabar con el Instituto Nacional Electoral. Tenemos una serie de rompimiento de garantías que antes eran distintivos de el INE o el IFE en su momento. Los votos no los van a contar los ciudadanos que lo van a recibir. No hay manera de que exista un programa de resultados preliminares. No hay manera de que exista un conteo rápido. El INE no nos va a proveer, perdón, la información básica, que eso sí lo hubiera podido hacer, de cuántas personas votaron en cada casilla, perfectamente bien, ya que estamos acostumbrados a tener mantas a la salida de las casillas, podían haber reflejado datos básicos de qué tamaño era la lista nominal, cuánta gente fue a votar y cuánto abstencionismo hubo. Vamos a tener resultados electorales en el mejor de los casos, y si vota poca gente, 2 semanas después de las elecciones. En esas 2 semanas y en el trayecto entre que se cierra la casilla y los documentos y las boletas llegan a las instalaciones del INE, puede suceder cualquier cosa, porque además no se van a anular las boletas de las personas que decidieron no ir a votar. Entonces, hay un,
estamos hoy seguros de que no vamos a poder tener certeza sobre los resultados. Es decir, encajonaron al INE en una trampa de la que no va a poder salir airoso. Es bastante contundente lo que señala la doctora María Marván Laborde en el sentido del riesgo en el que se encuentra una de las instituciones más importantes de la vida democrática del país, porque finalmente la transición del poder se ha podido realizar hasta incluso con el partido hoy en el poder de Morena, con el funcionamiento de un INE que estaba, digamos, con un índice de credibilidad, con un índice de procesos sumamente aceptados incluso a nivel internacional, y parece que está, como usted dice, en la antesala de un callejón sin salida. Vamos a ver este proceso, digamos, desde el punto de vista de la academia, de las organizaciones, de lo que usted ha escuchado, qué es lo que qué es lo que nos queda, digamos, como ciudadanos, porque finalmente la fecha va a llegar, esta jornada va a llegar y con todo este panorama, digamos, también podríamos caer en el inmovilismo. ¿Cuál es el mensaje, digamos, a la ciudadanía independientemente frente a todo este proceso? Pues es un proceso complicado. Yo creo que cada quien tiene que decidir en conciencia si quiere ir a votar, si está en posibilidades de informarse sobre la cantidad de elecciones que va a tener que hacer. Normalmente, cuando vamos a votar para elegir a la Cámara de Diputados, nadie elige a 300 diputados y mucho menos a 500 diputados y diputadas. Votamos por uno afiliado a un partido, que eso de alguna manera es un aval o un reconocimiento de una forma de pensar y de un programa. Ahora vamos a votar literalmente por decenas de jueces, dependiendo de en qué casilla nos toque votar, van a ser más o menos jueces, pero en todos los casos, quien menos votos tenga va a tener decenas. No va a estar fácil, a pesar de los esfuerzos del INE, informarse sobre quién es quién y poder decir, esta persona me parece honorable, esta persona, pues entre si son peras y son manzanas, si está vinculado al narco, mejor no la voto. Creo que cada quien tiene que decidir en conciencia si quiere ir a votar y si va a ir a votar, a llegarse de la mayor información posible en un espacio en el que es prácticamente imposible o una tarea titánica a llegarse de información para hacer un voto medianamente informado. Decía usted, el INE está a punto de entrar a un callejón sin salida. Creo que no, creo que ya está en ese callejón. Ya estamos en el día de San Fermín, ya soltaron los toros y ya el INE está corriendo en esa callejoneada delante de los toros esperando que no los alcance el toro. Así esta conclusión que da la doctora María Marván Laborde. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien agradecemos muchísimo haber explicado a nuestra audiencia las implicaciones, los antecedentes y también las perspectivas en torno a lo que vamos a ver en este proceso de elección de jueces y magistrados inédito en nuestro país, pero con antecedentes que lesionan en gran medida la institucionalidad del país. Vamos a estar atentos y de acuerdo con los resultados también le invitamos a platicar al respecto y muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias, Francis. Gracias a la doctora María Marván Laborde. Ella es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores y ha contribuido con su experiencia a explicar este complejo fenómeno que se vive en torno a la elección de magistrados y jueces, resultado de una reforma constitucional que ha impulsado el partido Movimiento Regeneración Nacional. Nosotros nos despedimos de esta emisión y los esperamos en otra ocasión para seguir analizando otros temas. Muchísimas gracias por su compañía.